Resulta que la atención se trata de que, bueno, esto, Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N, las periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó, así, sí, Munafó, y al camarógrafo Fabián Solís, fueron demorados 2 horas en el aeropuerto de Caracas y expulsados a Bolivia sin sus pertenencias. Bueno, tenían que enterar de que era una dictadura, ¿no? Se tenían que enterar de que era una dictadura. Así que, Bueno, nada, no es el primer hecho que sucede así con Venezuela. Ya lo hizo también en su momento Chávez y lo hizo también después Maduro, cuando viajó ahí Jorge Lanata, el desaparecido periodista argentino que junto a su equipo también fue, bueno, pero fue objeto de muchas cosas muy complicadas. La situación de Caracas es insostenible, entonces, bueno, se desquita con estas cosas, Paula. sí, sí, exactamente. Sabes que para entrar ahí con una cámara a Venezuela, bueno, tenés que entrar muy infiltrado, como si fueras, qué sé yo, alguien que va de turista, y aún así yo creo que tenés que estar en la zona de turistas, porque a ver, si vas a ir a buscar el tesoro escondido, lo único que te vas a encontrar son cadáveres, porque es la verdad. Había ¿Y una sí? filmación de un chico literalmente se había atrevido a esto, a hablar un poco y entrevistar a los que encontraba por la calle, nada, gente revolviendo la basura, Carlos, la verdad que terrible, terrible la situación, gente revolviendo la basura, se metió a la casa de una anciana que estaba famélica, estaba súper consumida, los camiones, cómo persiguen los camiones del arroz, pero eso es parte de otro video. En este video el chico le consultaba a esta mujer que cómo ella eh, vivía, digamos, no, la total represión, la deshumanización más exponenciada que pueda haber, que el tipo se notaba, viste, se nota cuando alguien está haciendo acting, digamos, que está conmovido por acting, y otra cosa es estar al estudio del llanto, digamos que la voz la tenía temblorosa ya, de que no podía seguir haciéndole preguntas, porque el estado de la casa de cualquiera, de la casa de cualquiera donde entres así, por donde pongas el dedo, bueno, ahí no es que no, es terrible, terrible la situación que están viviendo, y por eso es que no quieren que entren pero estaría muy bueno que estas personas reporten un poco de la situación, y de paso se pongan al día con lo que hace el comunismo a largo plazo, ¿no? Que es destrucción masiva. Bueno, hoy día vamos a hablar de varios temas, vamos a estar hablando, si nos alcanza el tiempo, ojalá que sí, nos vamos a apurar, vamos a hacer pausas cortas hoy día porque hay mucho de qué hablar, pero vamos a empezar con, ¿qué tenemos primero? A ver, ¿qué tenemos primero? Bueno, el informe Vamos a... el corte del financiamiento a las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, sabemos que obviamente no simpatizan ni las abuelas de Plaza de Mayo con Milei, ni Milei con las abuelas de Plaza de Mayo. De hecho, se sacó hace poco un libro que habla de esto, de la farsa de los 30.000 y todo eso. La verdad que es un tema bastante delicado y hay que profundizarlo en otro momento. Pero bueno, la pelea, la riña esta, no viene desde ahora. Obviamente tienen diferentes opiniones y diferentes formas de ver las cosas, y Milei es el que manda, así que nada, ellas están sujetas a lo que diga el presidente de la nación. Así que bueno, sin Bueno, más vueltas, Carlos, nos introduzcamos al informe. sí, antes hay que decir, Paula, que las abuelas de Plaza de Mayo, de toda su conducción y su equipo, tiene raigambre kirchnerista. Ellos siempre han estado dispuestos a apoyar políticamente, entre comillas, a Cristina, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que estar entendiendo cuál es la posición de esta gente que todo el trabajo han tenido que quitarle obras de obras públicas que estaban, porque ellas se plantaron que querían viviendas y demás. Bueno, querían plata fácil, que es la que se llama, la que el kirchnerismo tuvo acostumbrado a dar, por supuesto, con el peaje correspondiente, porque si no, no habría sido condenado Cristina y no estaríamos en la causa Cuadernos. Bueno, 8 de la mañana, 10 minutos, y arrancamos con esto. Esto tiene que ver, como decía, las abuelas de Plaza de Mayo, pero para entender
el origen es bueno, empezar a decir que la decisión del gobierno de cortar el financiamiento, o sea, más que financiamiento, cortar el dinero a las abuelas de Plaza de Mayo, no apareció de un día para el otro. Forma parte de un proceso más amplio donde el Estado empezó a revisar, el Estado de Milei empezó a revisar cada peso que salía de las arcas públicas y a evaluar qué programas, subsidios y convenios realmente justificaban seguir existiendo. El punto de partida es claro, el gobierno decidió que no tenía sentido seguir financiando organizaciones civiles con plata del Estado, cuando no había una rendición de cuentas sólida, auditorías claras ni garantías de eficiencia. Entre esos recortes entraron programas sociales, fondos fiduciarios, subsidios energéticos, contratos con piqueteros, estructuras duplicadas y dentro de ese paquete los aportes a abuelas de Plaza de Mayo. La lógica fue la misma en todos los casos. Si el gasto no es esencial y no muestra resultados concretos bajo estándares modernos de control, el Estado deja de sostenerlo. ¿Cómo empezó el proceso? El ajuste empezó prácticamente desde el cambio de gobierno. A medida que se revisaban los números, se recortaban estructuras de derechos humanos, se redujo personal, se bajaron contratos y se eliminó financiamiento a museos, programas de memoria, centros culturales y organismos que históricamente se habían sostenido con presupuesto estatal, sin demasiada competencia ni control. En ese clima general se suspendieron primero convenios y luego directamente los aportes económicos destinados a las actividades de las abuelas. El freno definitivo a la financiación se anunció en 2025, ahí se comunicó que ya no se iban a transferir fondos del Estado hacia la organización y que en adelante cualquier continuidad debía mantenerse con recursos propios o los aportes privados. La medida se inscribió dentro de un plan de reducción del gasto público que venía avanzando en todos los ministerios. Lo que planteó el gobierno fue sencillo. El Estado no puede ser la billetera de todas las organizaciones sociales, culturales o históricas. Si una ONG quiere funcionar, debe hacerlo con apoyo privado, donaciones voluntarias o actividades propias. No es responsabilidad de los contribuyentes sostener indefinidamente esa estructura que no forma parte de las funciones esenciales del Estado. Paula. Exactamente, bueno, estas señoras están muy lejos de ser pobres y indefensas seniles, ¿no? Estamos hablando de algo que no viene funcionando hace un montón de años, como se dijo acá. No se puede utilizar contra de la gente para esto. Es algo bastante sensato, creo yo, así que, bueno, podemos seguir con el informe. Bueno, la otra idea que se defendió es que no puede haber intocables, o sea, si se recortaron subsidios a la energía, a planes sociales, a universidades y a otros sectores, mantener beneficios especiales para ciertos organismos sería incoherente. El ajuste debía aplicarse parejo. ¿Qué significa para las abuelas? Bueno, para la organización el recorte implica un golpe financiero fuerte, menos personal, menos capacidad para sostener programas y menos margen para actividades de difusión o archivo. También los obliga a depender de donaciones privadas, campañas de recaudación y el apoyo voluntario de la gente que cree en su causa, ¿no? La discusión que se abrió es si una ONG, por más histórica que sea, debe vivir subsidiada por el Estado o si, como cualquier otra, debe financiarse con quienes voluntariamente deciden apoyarla. Las críticas que surgieron, bueno, desde sectores opositores, organismos de memoria y algunos sectores de la sociedad civil, se planteó que esta decisión afectaba la continuidad de políticas históricas de derechos humanos y debilitaba programas de búsqueda de identidad. También se denunció que se trataba de una medida ideológica y no solamente económica.
Sin embargo, esas críticas chocan con la idea general del gobierno. Si no hay privilegios para ningún otro sector, entonces no debería haberlo para organismos con trayectoria política, cultural o histórica, ¿no? Mi lectura acerca del asunto es, cuando miro el proceso completo, lo veo como una decisión coherente dentro de una reestructuración mucho más grande, y que si el país está quebrado, el Estado tiene que priorizar, no puede sostener todo. Y si una organización tiene una causa relevante, siempre va a existir la posibilidad de que la sociedad la financie directamente sin obligar a todos los ciudadanos a hacerlo por ley. La plata pública no puede manejarse por simbolismos ni por historia acumulada. Tiene que manejarse por criterios de necesidad, eficiencia y responsabilidad fiscal. Y en ese sentido, este recorte encaja con una línea muy clara: menos gasto automático, menos burocracia, menos dependencia del Estado y más responsabilidad de cada organización para sostenerse por sus propios medios. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Te están soltando la mano para que vos puedas hacer libremente lo que puedas, lo que mejor puedas, pero por tus medios, ¿no? Tu organización ahora es libre. Bien, tal vez le vaya mejor que dependiendo de la teta estatal. No entiendo la queja. No entendería por qué se quejan. ¿Será que no confían en que su organización se pueda solventar por sí misma? No se contradigan, ¿eh? Bueno, instituto en Alemania, han hecho un instituto en Alemania con el nombre de Javier Milei. Cuando me puse a reconstruir esta historia, lo primero que consideré fue verificar si lo que se dice era real, porque la verdad que me pareció una noticia fake al principio, pero al hacerlo confirmé que existe la presentación pública de un think tank en Alemania que lleva el nombre de Instituto Javier Milei. La idea fue anunciada como un espacio dedicado a difundir ideas favorables a la desregulación, al libre mercado y a la reducción de la intervención estatal, alineadas con las propuestas que nuestro presidente representa. ¿Qué es y cómo se presentó? Te lo va a decir Carlos. Bueno, efectivamente, ¿no? Se trata de un think tank o espacio de ideas privado, no de un organismo oficial del gobierno alemán. Y ojo, acá, porque fue creado por un grupo de economistas expertos en políticas públicas y simpatizantes de las ideas de regulación, con la intención de generar estudios, debates, publicaciones y propuestas destinadas a promover mercados libres, menor carga estatal y una visión de reformas basadas en la libre empresa. La iniciativa fue impulsada por personas identificadas con un claro perfil ideológico de economía, de mercado. No se trata de un homenaje simbólico vacío. Quienes lo fundaron esperan que el instituto funcione como centro de pensamiento, generación de ideas y difusión internacional de las propuestas vinculadas al proyecto político que representa Milei. Los objetivos declarados, porque el instituto aspira a producir investigaciones, organizar conferencias, generar redes académicas y articular propuestas normativas en torno a la liberalización económica, la desburocratización y a la promoción de la iniciativa privada. En ese sentido, busca ser un puente intelectual entre corrientes europeas de libre mercado y las ideas promovidas por el presidente argentino. La presentación se realizó públicamente hace poco tiempo. No hay indicios de que haya respaldo oficial del gobierno alemán. Todo sugiere que se trata de una organización privada fundada con recursos propios o privados, que decidió adoptar el nombre de una figura política contemporánea para identificar su proyecto intelectual. Reacciones, apoyo, críticas y reservas. Desde algunos sectores hay celebración, valoran la internalización de ideas para que vean cómo necesarias la expansión del debate y la posibilidad de que esas ideas calen fuera de la Argentina. Pero hay también críticas. Algunos analistas y académicos plantean que poner el nombre de un líder político vivo a una institución intelectual puede comprometer su independencia, exponerla a debates ideológicos intensos y politizar lo que debería ser
pensamiento libre. En el pasado ya hubo tensiones en institutos similares cuando se buscó reconocer públicamente a nuestro presidente. Asignar a una figura política actual el sello de un instituto de ideas implican riesgos reputacionales, acusaciones de sesgo e incluso puede generar rechazo por parte de sectores académicos públicos europeos. Más aún, puede llevar a lo que las producciones del instituto sean vistas como propaganda ideológica más que como investigación seria. Paula. No me había olvidado que estaba silenciada. Bueno, ¿qué representa esto para nosotros en significado simbólico y real? El hecho de que Europa, Alemania en este caso, haya gente dispuesta a crear un instituto con el nombre de nuestro presidente tiene un peso simbólico muy fuerte. No es un reconocimiento diplomático oficial ni un premio del Estado alemán, pero sí habla de sus ideas, de que sus ideas trascienden fronteras y generan adhesiones fuera de este país. Aparte, justamente de que venga de Alemania. Eso tiene dos efectos que para mí son muy importantes. Primero, porque marca una expansión internacional del debate sobre nuestras ideas políticas. Y segundo, porque evidencia que en muchos casos voces externas pueden valorar más a una figura o a un proyecto político que muchos compatriotas, sea por cansancio, por críticas ideológicas, domésticas o por desencanto con el propio entorno, ¿no? El hecho es que se está valorando mucho más y por economistas importantes y reconocidos a nuestra figura de presidente. Mi conclusión, lo que pienso al respecto, me parece muy significativo esto, que nos valoren y nos reconozcan. Bueno, en cuanto una reflexión también quería hacer del doble estándar de la oposición acerca de lo que ha estado pasando estos últimos días. Se trata de acá de todo un poco, un rejunte de varias opiniones que a mí me han estado dando vuelta en la cabeza, que todavía no trataba, no podía entender bien hasta que, bueno, empecé a atar los cabos y no quedó ninguno suelto. En estos días las redes sociales se volvieron a poner sobre la mesa algo que ya veníamos viendo hace años, o sea, es el doble estándar, la doble vara brutal con el que ciertos sectores políticos intentan medir cada movimiento del gobierno actual. Y lo que disparó esta discusión increíblemente fue algo tan simple como un pesebre y un mameluco. Por un lado, circulan comparaciones entre el pesebre que montó Milei en la Casa Rosada hace poquito, no sé cuándo se arma el pesebre, bueno, lo armaron este mismo año, y aquel pobre armado de cartón que exhibía la gestión anterior. A ver, la Sagrada Familia no se fija en los lujos, pero deben ser representados y reconocidos y enaltecidos en este mundo como realeza. Es por esto que se les debe una recreación digna, y es imposible no marcar la ironía. Ahora, cuando el presidente se identifica con tradiciones judías, desde que asumió, por conveniencia, por estrategia lo hizo, aparece un pesebre con más dignidad y prolijidad que cualquiera de los que presentó en su momento un espacio político que vive proclamando su devoción católica, como lo es, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, levantando la estatuilla de la Virgen en el balcón de San José 1111, cuando defendió a Palestina, así como sus secuaces, en innumerables ocasiones. Uno, reconoció por un comunicado de Cancillería al Estado de Palestina en 2010. Dos, en 2009-2011, Cristina expresó públicamente y ante mandatarios palestinos su apoyo ferviente. 2015, Palestina reconoció y condecoró públicamente a Cristina Fernández de Kirchner por su reiterado apoyo y reconocimiento al Estado palestino. En 2023, tras el ataque de Hamas, también mantuvo su postura simpatizante. Tenemos que hacer, para ser puré, tenemos con estas impresentables vendepatria. Antes la estética era bastante desganada, cuidada, improvisada. Hoy, más allá del debate simbólico, la apuesta transmite orden, intención y respeto genuino. Carlos, prosigue. Sí, seguí por favor, Paula, que me está escribiendo alguien acá por favor. Ah, perfecto. Bueno, y es acá donde yo me pregunto, ¿con qué autoridad moral vienen a criticar ahora? O sea, porque el país que dejaron atrás fue un desastre en todos los planos, o sea, social, económico, estético, urbano, cultural.
la suciedad en las calles, la inseguridad galopante, la falta total de mantenimiento, la decadencia simbólica, todo eso estaba naturalizado. A ver, ahora están los chicos cantando la generación Z, que todos dicen que son los inservibles, se juntan Milei y un par más ahí, y los pibes empiezan a cantar la marcha de las Malvinas, no están cantando canciones elegantes. Bueno, ahora en cambio hay un intento visible de recuperar orden, limpieza, respeto institucional, cultura, una imagen más seria de Argentina hacia el mundo. Tan notoria es la diferencia que hoy Argentina vuelve a aparecer en el radar global, no solo como una tragedia, sino como un país que está intentando ponerse de pie. Y aún así la gente critica, llega criticando, llega de los mismos de siempre, incluso por el atuendo de Milei en Oslo. Y estoy hablando de manera literal, le han criticado el atuendo de YPF que usó Milei en Oslo, Noruega, el famoso mameluco de YPF. Bueno, ciertos medios, especialmente los que viven en modo oposición permanente, a los que Venezuela rechazó, justamente ellos, se lanzaron a cuestionar que el presidente viajara con un uniforme de una empresa nacional, pero ni uno de ellos se detuvo a pensar en lo obvio. Representar YPF en un evento internacional también es representar industria, trabajo, identidad energética argentina. O sea, cualquier excusa sirve para pegarles. Si iba de traje, lo iban a acusar de ostentoso. Si usaba reloj caro, lo iban a poner en la tapa. Si se presentaba sencillo, entonces no está a la altura del protocolo. El problema no es la ropa. El problema es que les duele quién está ocupando el lugar. ¿Y quiénes son ellos para hablar de vestimenta protocolar? Diputados entrando al Congreso vestidos sin respeto por la investidura, referentes políticos vistiendo de manera negligente en actos oficiales, Máximo Kirchner con atuendos que no condicen con la responsabilidad que él representa, y mientras tanto la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner exhibiendo su joyería de lujo, piezas que un argentino común jamás podría comprar, ni siquiera oler podríamos, en un país donde bajo su gobierno la pobreza trepó a niveles indecentes. La obscenidad no está en un mameluco. La obscenidad fueron los niños argentinos pasando hambre mientras ellos mostraban relojes caros, collares, propiedades, hoteles, fortunas. Eso sí es ofensivo, eso sí es grotesco, eso sí es trágico a la vista. Grotesco y trágico es que el señor, y esto no es sacamo, el señor Luis Petri ocupó su oficina, se encontraba con una maqueta, o sea, apenas entró Petri, que hemos hablado ayer de él, se encontró con una maqueta tan cara que daba asco. ¿La ven bien, no? Dijo públicamente, y la mostró, y prosiguió. Esta maqueta es el IA-100 Malvinas. El IA-100 Malvinas se anunció en 2022. Todavía no entraba Milei. Se debían construir 10 IA-100 Malvinas sin prototipo. No se fabricó hasta el 10 de diciembre del 2023, cuando ya había asumido un solo avión. Esta maqueta, o sea, es la maqueta más cara de la historia argentina, dijo, porque es carísima. Estas maquetas son las maquetas del kirchnerismo. Nosotros dijimos, es imprescindible avanzar sobre el prototipo. Nosotros actualmente fabricamos en FADEA el prototipo del IA-100 Malvinas, que ya empezó a hacer las pruebas de vuelo. Ese avión lo hicimos nosotros en 15 meses. Eso dijo en aquel momento, ¿no? Sí, 15 claro. meses. Teníamos solamente la maqueta. Yo estaba más preocupado en contratar actrices. Estaban, digo, la oposición más preocupados por contratar actrices para dar charlas de género que en construir aviones. Se pagaron 3 Pucará Fénix. ¿Y dónde están los Pucará Fénix? Decía el señor. Sí, señoras y señores. Ahora tienen el tupé de criticar a los F-16. No están entre los juguetitos militares de última tecnología. No sean ganaduras. No sé si puede proseguir, Carlos, pero... Sí, claro, claro. Hoy, en cambio, lo que empieza a recuperarse es el respeto por los símbolos patrios, los monumentos, las fuerzas militares que protegen al país. Incluso se discute seriamente y con razón cómo deben jurar los diputados y qué sanciones deberían tener quienes tribalicen ese acto. Un país que quiere orden empieza por ahí, por la forma, por el símbolo, por el respeto mínimo. Entonces, cuando uno mira el panorama completo, es imposible no llegar a la conclusión más evidente. La crítica al mameluco
por ahí hay que considerar que es algo de desesperación. En el manotazo de ahogados de quienes no soportan que Argentina esté dando señales de cambio real y profundo, que empiece a recuperar dignidad institucional y visibilidad internacional. Y por eso hay que decir con claridad que es preciso señalar un informe, deberían hacerse cargo del desastre que dejaron, del derroche que exhibieron, de la doble vara que todavía hoy aplican sin pudor, porque si algo quedó demostrado en este contraste político y simbólico es que algunos hablan de valores mientras otros lo practican. Bueno, vamos a, porque son las 8:30, vamos a hacer una pausa como hacemos siempre, Tony, y volvemos con Paula en un ratito nomás para seguir compartiendo este interesante informe. Tony, adelante.